las 8 de la mañana con 15 minutos, es el tiempo del centro del país. Continuamos en esta transmisión, estamos completamente en vivo, como lo hacemos todos los fines de semana. Estamos ahora sí en una cobertura especial. Recordamos y le informamos que Joaquín El Chapo Guzmán se escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano esta madrugada de sábado hacia el domingo. La última vez que se le vio fue la noche del sábado a las 8 de la noche con 52 minutos, cuando se disponía a entrar a las regaderas. Ahí ya se perdió de vista y se activaron los protocolos. Esto fue lo que comentó el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, hace unos minutos en una conferencia de prensa. Mensaje a los medios de comunicación. Buenos días. Como se informó la madrugada, el día de ayer, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba ubicado en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. Hasta ese momento, la jornada había transcurrido de manera normal, e incluso cerca de las 20 horas se le había suministrado su dosis diaria de medicamento. Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión, por lo que el personal del Centro Federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Este iniciaba con un hueco de forma rectangular en el área de la regadera de aproximadamente 50 por 50 centímetros y 1,5 metros de profundidad. Dicho orificio comunica a su vez con un conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad, habilitado con una escalera. Así, se llega hasta un túnel con dimensiones aproximadas de 1.7 metros de altura y de 70 a 80 centímetros de ancho, mismo que se extiende por una longitud aún indeterminada, pero que en línea recta, de punto a punto, representa más de 1.500 metros. El túnel cuenta con tubería de PVC, presumiblemente para ventilación, así como con alumbrado, y una motocicleta adaptada sobre rieles como mecanismo de tracción, mediante el cual probablemente fue extraída la tierra, producto de la excavación, y transportada las herramientas y maquinaria utilizadas para la perforación. A lo largo del túnel se encontraron instrumentos de construcción, tanques de oxígeno, recipientes con madera de cimbra y tubería PVC, entre otros objetos. El pasaje desemboca en un inmueble que se encuentra en obra negra, ubicado al suroeste del Centro Federal, en la colonia Santa Juanita. En ese lugar se halló mobiliario, enseres y otros objetos que indican que había presencia de trabajadores o de veladores. Según marcan los protocolos de seguridad de las instalaciones penitenciarias, la alerta roja se emitió en cuanto el personal se percató de la ausencia de Guzmán Loera. De inmediato se aseguró a la población interna y se suspendió toda entrada y salida de personas. Así era lo que comentaba Monte Alejandro Rubido, el comisionado de Seguridad Nacional, hace unos momentos. En este mensaje a los medios de comunicación destacaba el túnel de más de 1.500 metros, el cual tenía tanques de oxígeno, tenía cimbra, PVC y bueno, pues una alta ingeniería, por lo que
se alcanza a percibir en este mensaje. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Alejandro Ope, él es especialista en temas de seguridad. Don Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Fórmula. Buenos días a la audiencia. Alejandro, cuéntenos, ¿qué representa la fuga de Joaquín Guzmán Loera, la segunda fuga para el Estado mexicano? ¿Qué es esto? ¿Qué representa? ¿Qué significa para el Estado? La captura de Joaquín Guzmán Loera, como lo dijimos mucho en su momento, es un triunfo para las instituciones del Estado mexicano. En sentido contrario, esta fuga representa una derrota no para el gobierno, sino para el Estado. Esto muestra las debilidades estructurales del aparato de seguridad y justicia, muestra que aún en la prisión de más alta seguridad es imposible retener un personaje de esta naturaleza, ¿no? Y que habría que revisar a fondo cuáles son las deficiencias que caen en este sistema, ¿no? Y habla de la capacidad de intimidación, la capacidad de corrupción de un personaje de este tipo, y habla probablemente del error que fue no extraditarlo en su momento. Ahí detengámonos un poco en este tema. ¿Por qué no se le extraditó? ¿Cuáles fueron las circunstancias que decidieron mantenerlo en el país? Luego se comenta que cuando se va a manos de Estados Unidos puede llevar información precisa y muy importante que a gente no le conviene que se enteren en aquel país, las autoridades norteamericanas. ¿Qué fue el punto de quiebre para no enviar a Joaquín Guzmán Loera extraditado hacia la Unión Americana? No sabemos con precisión. El propio Guzmán Loera interpuso varios recursos de amparo para evitar su extradición. Uh-huh. Es notorio que ese fue el corazón de su estrategia jurídica desde su detención, tratar de evitar su traslado a Estados Unidos. Al parecer, yo supongo que hubo por un lado un reflejo nacionalista, no que era necesario que cumpliera su condena en México, y probablemente hubiera un temor que una vez trasladado a Estados Unidos se convirtiera en informante del aparato de seguridad de Estados Unidos, y que esa información nunca regresara a México, ¿no? O regresara a cuentagotas a México. Pudo haber habido esa reflexión, pero no lo sabría decir con precisión. Lo único que sí sabemos, lo que dijo el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, que el Chapo Guzmán sería extraditado en 300 o 400 años. Eso lo dijo en enero de este año. Uh-huh. ¿No? Alejandro, ¿cómo se construye un túnel de 1,500 metros en la penal de máxima seguridad con esa precisión de llevarlo hasta las regaderas y con esa precisión de llevarlo hacia una casa que estaba en obra negra? ¿Cómo se hace si no es con corrupción y si no es con información privilegiada? Se hace con mucho tiempo, con mucha paciencia y con acceso a algunos documentos que previsiblemente deberían ser reservados, ¿no? Probablemente quienes construyeron este túnel tuvieron acceso al plano del penal. Probablemente tuvieron acceso a la disposición de las cámaras, porque al parecer esto se encontraba en el punto ciego del sistema de vigilancia. Probablemente hayan tenido acceso a los horarios de los custodios, ¿no? Esto habla de un poder de corrupción y un poder de intimidación muy serio de un personaje de este calibre, que no estaba aún en el penal de más alta seguridad del país, no era suficiente para retenerlo. Uh-huh. ¿No? Alejandro, por último, estamos platicando con Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad. Sé que es prematuro, pero ¿esto cómo vendría a cambiar la geografía que está teniendo el gobierno en el ataque contra los grupos del crimen organizado? ¿Cómo vendría a cambiar todo lo que estamos viendo? Y si esto podría escalar los niveles de violencia. Mire, yo creo que esto lo que hace es que retrasa el proceso sucesorio en el llamado Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico. Nos regresa al statu quo antes de 2 de febrero de 2014. Uh-huh. Pues en ese sentido, pues, realmente se reconsolida esa organización criminal como la mayor organización dedicada al trasiego de drogas. ¿Puede generar más violencia? Pues es difícil saberlo, no sería
impensable que hubiera algún tipo de ajustes de cuentas, que el Chapo Guzmán quisiera ajustar algunas cuentas pendientes que se acumularon durante su paso por el altiplano. Pues Alejandro Ope, verdad apreciamos mucho que nos tome la llamada así de bote pronto. Lo que ocurrió, la información es poca, hemos estado pues intentando recabar mayores datos. En verdad apreciamos mucho en su calidad de especialista, de conocedor de todo lo que está alrededor de los grupos criminales y alrededor de toda una estrategia que tiene el Estado mexicano para atender y para controlar a estos grupos. Muchas gracias, Alejandro Ope, por atender esa comunicación aquí en Grupo Muchas Fórmula. gracias a ustedes. Que esté muy bien, es Alejandro Ope, él es experto en seguridad. Y bueno, pues muy temprano comenzamos a informarle, también lo dio a conocer el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, que a las 20 horas todavía hubo contacto con Joaquín Guzmán Loera, se le suministró su dosis diaria de medicamento. Posteriormente, él entró a un área donde están las regaderas, ahí ya no tuvieron visión de él, este punto ciego, llegaron a no verlo. Ahí fue cuando se prenden las alertas y es cuando inicia todo este protocolo. Nos vamos a despedir de la radio, más adelante vamos a regresar a la radio, vamos a continuar en la televisión, en este espacio informativo de Grupo Fórmula, en esta transmisión especial que estamos llevando a cabo con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Vamos a una pausa y vamos a regresar con mucho más. Hay mucha información todavía aquí en Grupo Fórmula, no le cambie, quédese con nosotros.